Hola jóvenes, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A la clase de lengua y literatura de 11º grado. Vamos a continuar con el segundo tema que está planificado para este segundo parcial. Como pueden observar aquí en la portada, el tema se llama niveles estructurados del texto. En este tema, jóvenes, vamos a hablar un poco acerca de la estructura de los diferentes textos que existen. Aquí podemos ver pues la imagen de una carta. Este es una imagen representativa de cuentos y este es una imagen representativa de un ensayo. Sabemos que los tres son textos, pero cada uno pues tiene una estructura o sus partes son diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar las diferentes partes de cada texto, ¿verdad? Para que ustedes pues aprendan a redactar, que no tengan dificultades cuando les digan, hágame una solicitud, hágame una excusa o redácteme un ensayo, redácteme una carta, un cuento. Usted ya va a saber las partes o la estructura de estos textos para que se le haga fácil la redacción. Siempre recordarles que deben escribir en su cuaderno todo lo que desarrollamos en el video y realizar la asignación del final, ¿verdad? Bueno, iniciemos hipótesis. Bueno, en primer lugar, vamos a definir que los niveles estructurados son esquemas que el escritor procesa en su mente al momento de concebir la idea y planificar el texto a producir, lo que les decía al inicio. Cuando hablamos de estructuras de textos, hipótesis son las partes que tiene cada texto, ¿verdad? Y cuando usted va a redactar, usted más o menos en su mente va creando las ideas de cómo o qué idea va a plasmar usted en su texto, ¿verdad? Y debe de tomar en cuenta lo siguiente, el objetivo con el que usted está realizando o va a redactar el texto. Si es una carta para comunicar algo, si es una solicitud, una excusa para dar a conocer algo, ¿verdad? ¿A quién va dirigido? Usted tiene que saber si es una persona con la cual usted no tiene mucha confianza, debe utilizar un lenguaje formal. Si es para un amigo o un familiar, el lenguaje pues es ya más coloquial. El tipo de texto usted debe saber, ¿verdad? Como le digo, eh, ¿qué es lo que va a redactar usted? Un resumen, un informe, un cuento, una carta, etcétera. ¿Qué dirá? Usted va creando las ideas en su mente, qué es lo que va a comunicar. ¿Cómo lo dirá? ¿Verdad? Como les decía, si de una manera formal o informal. Sigamos. Bien, en un texto se identifican los siguientes niveles, hipótesis. Ahora sí vamos a conocer. El nivel microestructural, este se refiere a las ideas fundamentales del texto relacionadas entre sí, palabras, enunciados, párrafos, textos unidos con coherencia. Bien, el microestructural, si hipótesis, como la palabra lo dice, micro de pequeño, ¿verdad? Usted desde una palabra, ¿verdad? Hasta una frase, un enunciado, una oración, un párrafo, usted debe de tener coherencia al momento de redactarlo, ¿verdad? Usar los conectores adecuados para que el lector pueda captar la idea de una mejor manera, ¿verdad? O de una manera clara. Luego tenemos el nivel macroestructural, ¿verdad? Que este ya es un poco más grande que el micro. Este representa el contenido global del texto, la coherencia y la unión de un párrafo con otro. Bien, en el micro, ¿verdad? Que haya coherencia entre palabras, entre oraciones. En el macro debe haber coherencia y unión en cada párrafo del que usted escribe, ¿verdad? Porque en un párrafo no puede hablar de una cosa y en el siguiente párrafo de otro, no. Tiene que haber unión y coherencia. Sigamos. Bien, luego tenemos el nivel superestructural, que este ya es el más grande, hipótesis. Dice es el armazón de cada texto, en otras palabras, el orden de las partes de cada texto. Por ejemplo, la carta familiar es diferente a la solicitud de empleo. Llevan las mismas partes, pero una es informal y la otra no. Bien, cuando hablamos del nivel superestructural, hipótesis, es, como dice ahí, el armazón o las partes, ¿verdad?, de cada texto. Bien, aquí se nos menciona dos ejemplos, la carta familiar y la solicitud. Ellas llevan las mismas partes, ¿verdad? Lugar y fecha,
destinatario, saludo, el desarrollo o cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Pero la diferencia de ellos es que la carta familiar es informal, porque usted tiene más confianza con la persona, ¿verdad? Y la solicitud de empleo es formal porque usted ya se la envía pues a una persona, a un jefe que pueda llegar a tener, ¿verdad? Solicitando un empleo. Sigamos. Bien, aquí tenemos hipótesis, diferentes superestructuras, ¿verdad? O diferentes, aquí tenemos 2, 3, 4, 5 tipos de textos diferentes. Cada uno tiene sus partes, ¿verdad? Que son diferentes también. Vamos a conocerlas. La carta, por ejemplo, en primer lugar lleva el encabezado. ¿Qué contiene el encabezado, hipótesis? El lugar y fecha, el destinatario, que es la persona a la que usted le envía la carta. El saludo, ¿verdad? Que tiene que ser breve, como estimado amigo o querida mamá o respetable director, un ejemplo, ¿verdad? Si es formal. En segundo lugar tenemos el cuerpo de la carta, que ya es el desarrollo, donde usted da a conocer el motivo de la carta. Por último viene el cierre hipótesis, que aquí va la despedida, que es una frase corta, ¿verdad? Y la firma de la persona que envía la carta. Luego tenemos otro tipo de texto, que es el cuento. El cuento, ¿verdad? Su superestructura solo es el inicio, el nudo y el desenlace. El informe, que lo preparamos en investigaciones, exposiciones, etcétera, debe llevar las siguientes partes: una portada, introducción, objetivos, el desarrollo del tema o de la investigación, conclusiones y los anexos, que son imágenes, videos, algo extra que usted agrega, ¿verdad?, a su informe. Luego tenemos el discurso, ¿verdad? Sabemos que el discurso en primer lugar se prepara por escrito, ¿verdad? Con anticipación, y luego ya se ensaya para decirlo oralmente. Este tiene 3 partes, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y aquí tenemos el currículum vitae, ¿verdad? Que ya a estas alturas en las que ustedes están ya próximos a graduarse, deben saber redactar su currículum, ¿verdad? Para que puedan ingresarlo en las diferentes empresas y obtener un empleo. Las partes del currículum, hipótesis, en primer lugar van los datos personales, que incluye su nombre completo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, su domicilio, el número de teléfono, el correo, el número de identidad, etcétera, ¿verdad? Luego vienen los grados académicos, que en este caso pues sería los títulos que usted tiene, ¿verdad? En el caso de ustedes sería esta educación media, bachillerato, ¿verdad? En contaduría y finanzas. Luego va la tercera parte, que es la experiencia profesional. Si usted ha trabajado alguna vez, puede anotarla ahí, ¿verdad? Dónde trabajó, cuántos años y cuál era el cargo que tenía. Luego tenemos los cursos recibidos, por si usted pues sacó algún curso de inglés, computación, etcétera, lo anota. Y al final van las referencias personales, que pueden ser 3 personas que usted anote ahí, familiares o amigos, donde ellos den referencia, que lo conocen, que es una persona honesta, que den una buena referencia de usted. Bueno, siempre recordarles que vayan copiando todo eso en su cuaderno. Ahora viene la tarea o la asignación, hipótesis. Van a copiar el desarrollo del tema, todo lo que vimos anteriormente. Lo deben tener escrito en su cuaderno. Y número 2, redactar una carta familiar o para un amigo, ¿verdad? Usted decide si a un familiar o a un amigo, ya sabe cuáles son las partes, las acabamos de explicar. Y también, hipótesis, van a realizar su currículum vitae, ¿verdad? Así como les expliqué anteriormente, siguiendo cada una de las partes, ¿verdad?, del currículum, lo van a hacer, ¿verdad? Y esto pues tiene un valor de 10 puntos. Y recordarles que tienen hasta el viernes para enviar sus asignaciones, ¿verdad? Gracias por su atención, hipótesis, cuídense.